Comentaremos que el concepto de realidad, conocimiento. La realidad cuenta con su propia esencia y leyes, y es únicamente lógico, se diferencia de todo. El conocimiento es una habilidad meramente humana, la que se relaciona un sujeto y un objeto curioso. Tenemos varios tipos de conocimiento, voy a mencionar 5. El empírico es un saber que se adquiere a través de la experiencia, a través de nuestros sentidos, la percepción, la repetición o la investigación. El mítico es un pensamiento basado en la fe y en la imaginación y no es racional. El filosófico es el resultado de haber leído, estudiado, investigado, analizado. Es una reflexión sobre la realidad. Ya el científico es un proceso sistemático que deja de lado la subjetividad y es progresivo y sistemático. El intuitivo es parecido al empírico. Es un pensamiento que se forma inmediatamente después de un suceso y es a base de la experiencia o eventos que ya hayamos vivido, pero es un pensamiento inmediato. El proceso de adquisición del conocimiento se basa en 3 clasificaciones. El proceso de adquisición del conocimiento se basa en 3 clasificaciones. La clasificación selectiva, que separa la información relevante de la que no nos importa tanto para un estudio. La combinación selectiva donde integra ya las señales relevantes a una definición que ya es razonable. Y en la comparación selectiva ya se relaciona la información adquirida a partir del contexto seleccionado, o sea, nuestro objetivo de estudio, por ejemplo. Yo les voy a hablar de los puntos 1.2 al 1.3. Para empezar, ¿qué es la ciencia? El ser humano siempre ha sido curioso respecto a lo que le rodea, de dónde viene, a su naturaleza. Y hubo un punto en el que él dejó de responder estas preguntas de manera religiosa y comenzó a pensar de manera lógica. Gracias a esto se creó y comenzó a utilizarse el método científico. Entonces podemos decir que la ciencia es una disciplina que también utiliza este método científico. Para la construcción de dicha ciencia y con ayuda de este método es importante seguir 3 pasos importantes. El primero es la observación, que consiste en ver el problema, cuál es el problema. Luego pasamos a la hipótesis, que consiste en crear soluciones, en crear métodos con tal de darle respuesta a esta observación. Luego pasamos a la experimentación, que es el paso 3, que consiste en hacer pruebas experimentales en las que podamos probar que nuestra hipótesis es correcta. De no ser correcta, entonces tendríamos que regresarnos al segundo paso, que es la hipótesis, y crear nuevas hipótesis para volver al paso 3. Hasta que en una de esas puede que el paso 3 compruebe nuestra hipótesis y le dé respuesta a esta observación, y entonces podemos decir que hemos creado una nueva ley o hemos sustituido una ley que no le había dado respuesta a esta observación. Para terminar, es importante decir que la ciencia se divide en 2 bloques importantes, el factual y el formal. El factual se encarga de hechos de la naturaleza, es más experimental, es más de observación, entonces en base a nuestra experiencia es como vamos a darle respuesta a estas formas. Entonces luego pasamos al formal, que consiste en más lógica, en más matemáticas, estos son más racionales, son más coherentes, no se basan en el conocimiento del mundo como las anteriores, pero sí podemos utilizar sus conocimientos para emplearlos en este. Entonces con esto sería todo de mi parte y los dejo con mi compañero. Buen día, mi nombre es Benjamín Bustamante Catzin y le voy a hablar sobre los subtemas de la 1.4. Voy a exponer sobre unos métodos que se dividen en 2 partes, lógicos y empíricos. Los métodos lógicos de investigación implican la utilización del procedimiento y el razonamiento para ejecutar deducciones, análisis y síntesis. Por otro lado, los métodos empíricos de investigación se aproximan al conocimiento mediante experiencias replicables, controladas, documentadas, que conoce bajo como experimentos. Ahorita voy a hablar sobre la definición de método. Método es una palabra que proviene del término griego métodos, entre comillas, camino o vía, y se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Significado original: señala el camino que conduce hacia un lugar.
Definición de técnica. La palabra técnica proviene del tecne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido al español como, entre paréntesis, arte o ciencia. Esta noción sirve para describir un tipo de acción regidas por normas o ciertos protocolos que tienen el procedimiento de arribar un resultado específico. Los tipos de métodos. Método lógico deductivo consiste en aplicar principios generales a casos particulares a partir de ciertos enlaces de juicio. Método deductivo directo, empleado sobre todo en la lógica y el razonamiento formal, atrae a un conjunto finito de premisas comprobadas una conclusión única y verdadera. Método deductivo indirecto es un método basado en la lógica del silogismo, es decir, de la comparación de dos premisas iniciales para obtener una conclusión. Método hipotético deductivo. Se trata del método en parte de una hipótesis o explicación inicial para luego obtener conclusiones particulares de ella. Y método lógico inductivo. Propone el camino inverso a partir de premisas particulares. Se infieren conclusiones universales o generales, ya sea mediante inducciones completas. Voy a decir las características del método científico. El método científico se caracteriza por las observaciones y aclaración de un fenómeno o el planteamiento de un problema tomado en consideración de los datos observados. Etapas del método científico. Definición y planteamiento del problema. Pregunta para la cual no encontramos respuesta. Formulación de hipótesis. La hipótesis exige una formulación más elaborada para la aparición de variables relacionadas que esperamos encontrar en ellas. Recogida y análisis de datos. Comparación empírica tras recogida de datos es la etapa más específica para cada técnica concreta del método científico. Confrontación de datos de la hipótesis, conclusiones y generalización de los resultados. Si los datos avalan la hipótesis, será confirmada. En caso contrario, se concluirá que las circunstancias complementarias de la hipótesis no han sido confirmadas. Nuevos procedimientos. Esta etapa es seguida por algunos autores y hace referencia a nuevos problemas que surgirán en los resultados obtenidos. Ahora voy a hablar sobre las reglas del método científico, que se basan en dos. Reproducibilidad, que es la primera regla de la reproducibilidad. Se trata del proceso mediante el cual el procedimiento, las evidencias y los resultados obtenidos de una investigación se hacen públicos y transparentes. Y la segunda, que es la refutabilidad. La refutabilidad es una regla en la que se establece toda afirmación verdadera científica es susceptible de ser refutable si en la ciencia se establece verdadera absoluta. Esta fue mi parte de la exposición. Gracias por su atención y espero que haya servido de ayuda. Mi nombre es Ángel Aarón Flores Alcalá y me tocó el tema 1.5, que es la investigación y el investigador. Empecemos con la definición de la investigación, que es la investigación. Proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Esta investigación debe tener ciertas características. Desde un punto de vista estructural reconocemos 4 elementos presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por el sujeto el que desarrolla la actividad, es decir, el investigador. Por objeto, lo que se indaga, en otras palabras, la materia o el tema del que se quiere conocer. Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados. Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda que radica en la solución problemática. La investigación debe ser objetiva, en otras palabras, elimina al investigador preferencias y sentimientos personales y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que le confirmen sus hipótesis. El tema 1.5.2 trata sobre las características de un investigador. Todo investigador debe satisfacer ciertas exigencias metodológicas y profesionales que garantizan el éxito. ¿Cuáles son esas características? Empezamos con ser sistemático. La sistemática empleada de una investigación es la del método científico. 2. Compromiso. Ninguna investigación se lleva a cabo sin tenacidad y persistencia, sin entender de que se trata de un proceso que se compone de pasos sucesivos y consecutivos. Debe ser documentado. Ningún tema sale de la nada, por lo que siempre debe hacerse una pesquisa de fuentes y antecedentes que le permiten al investigador saber quiénes abordaron el tema antes que él
y desde qué perspectiva. 4. Comprobación, sobre todo útil para los investigadores experimentales, ya que deben repetir algunos experimentos para asegurarse de que sus resultados obtenidos sean válidos y no fortuitos, controlando las variables del caso. Redacción. Una buena exposición de los resultados obtenidos es casi tan importante como el método empleado para ellos. Reflexividad. La capacidad de pensar en abstracto para deducir, inferir y obtener puntos de vista nuevos. Objetividad. Indispensable en la vida investigativa. Supone la capacidad de mantener los deseos y características profesionales fuera del rango de resultados de la investigación, incluso si no son los que el investigador esperaría. Curiosidad. Un mínimo de curiosidad y pasión para el aprendizaje es necesario para todo investigador. Cierto deseo de averiguar los misterios de una temática específica de la realidad. Disciplina. Eso se traduce con la capacidad para ordenarse, ser meticuloso, perseverante, respetuoso de un método. En toda investigación hay obstáculos, que se le conoce como obstáculos, que son las dificultades que se les presenta a un investigador en el marco de sus labores de obtención de conocimiento. Algunas propias de toda investigación, otras relativas a su persona. Estos obstáculos pueden ser el etnocentrismo, tendencia subjetiva de valorar algunas culturas por encima de otras, interpretando la información a base de criterios históricos predominantes en la cultura. El subjetivismo, tendencia a modificar o interpretar los resultados de la investigación en base a los deseos, criterios personales o subjetivos que contravienen la metodología de la investigación. Autoritarismo, tendencia de las instituciones de poder, tanto académica, política o de cualquier naturaleza, a interceder los procesos de la investigación y adulterar los resultados o forzar alguna interpretación específica. Impedimentos metodológicos, defectos posibles de toda investigación como falta de insumos, errores de juicio, etc.